Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a un episodio más de la primera... No es la primera y la última de Atendiendo tu Psique con el bueno de Alejandro Marentes. Oli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y aquí estamos una vez más para comentar la tercera y última parte de un tema interesante que estaba viendo que es mucha información la que vimos ya. Por lo tanto, aquí acuérdense que no nada más pueden resolver algunas dudas público común y corriente, pero también por la cantidad de información que ahorita vamos a hacer un super resumen de los dos anteriores. Pues hasta chicos de la uni de psicología pueden checar nuestros videos y van a sacar buena información ahí. O sea, lo oyeron, un pueblo común y corriente. Saludos a Gustavo que se quedaron del otro lado de la... ¿Por qué les dices así? No, para Público general. Público en general, así es. Bueno, arráncate con el resumen y yo te la resumo. Pues está algo interesante, pero mira, mejor te digo, tenemos ya dos partes y en esas dos partes tenemos obviamente desde el principio todos los conceptos acerca del sueño, también los significados y para qué, sobre todo lo que muchos nos preguntan, ¿para qué sirve? Ya vimos que no nada más sirve para hacer una interpretación de sueños, no nada más para eso, sino también sirve para aprender y para confrontar nuestros temores y como medio de retención, también tiene que ver con aprender, pero retención para identificar lo que en nuestro día fue lo más interesante, lo más importante y nos prepara para el otro día. También vimos que dentro de la fisiología, así netamente, vimos las principales 4 teorías. Chequen los videos, ahí está el nombre también de los autores. Y una habla de que es básicamente reparación del sueño. Y también vimos en ese capítulo, el segundo, acerca de esto. De todas son como 15 situaciones, 15 síntomas de no tener un buen nivel de sueño, una buena calidad de sueño. Entonces tenemos bastante información. En la primera y la segunda no terminaríamos ahorita de decir ni siquiera un resumen de los conceptos. Simplemente vamos, ¿qué son? Sueño contra sueño, que muchos creen que sueño es nada más soñar, pero no. Sueño es básicamente algo fisiológico. Sueño vs vigilia. ¿Sí? Vimos las fases del sueño, la 1, 2, 3, la fase REM. Y también checamos, que es lo que ahorita sí vamos a decir, es esos trastornos de sueño, pero que no tienen que ver con una parte clínica, sino con situaciones del cerebro que se dan cuando vas entre la vigilia al sueño y viceversa, del sueño a la vigilia. Ahí es la buena. Así es. ¿Para qué sirven? Bueno, ya lo vimos también en el segundo y ahorita vamos a ver la interpretación en el proceso de terapia, ya en un proceso de terapia psicológico que también puede servir. Lo que más funciona es que ya dentro, por ejemplo, el enfoque cognitivo-conductual, que esa es la mayoría de los psicólogos lo manejan porque es el que se da en las instituciones, el cognitivo-conductual. Y ahí se ve que si la persona, si obviamente si el terapeuta tiene conocimiento acerca de esta interpretación de sueños y si el paciente tiene esa duda porque tiene un sueño recurrente, aquí es donde puede entrar esa interpretación de sueños. Pero no es cualquier interpretación, no es una cuestión de echar cartas, no, para nada. Tiene un proceso psicológico bien seguidito, son de 4 o 5 pasos dependiendo. Ok. Bueno, si quieren más información, ahí están los programas en YouTube, en Javier de Locutor y también ya están en Facebook, así que ahí pueden checarlo. Bueno, entonces, para darle cierre a este bonito tema, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Pues sí, hay una forma, una manera, un proceso para interpretar los sueños, pero y curiosamente los terapeutas en su investigación acerca de los sueños, o sea, la investigación en imagenología y todo lo que es el proceso técnico, científico, descubren que hay una forma de interpretar los sueños de parte de unos... son personas, ¿cómo te dirá? Autores, ¿no? No autores, dos autores, haz de cuenta que toman una interpretación de los sueños de las antiguas personas que vivían en Australia. Se llama Senoi. Okay. Y consta de 5 etapas. La primera es confrontar y ver los peligros que se te presentan en el sueño o los retos. Lo que para muchos puede ser algo así como una pesadilla, pero que no llega a tanto. Es decir, no sufres esa angustia, no despiertas con miedo,
no se te cierra no. O sea, no es necesario que llegue a ser pesadilla el hecho de que tú tengas imágenes fuertes o densas. O sea, por ejemplo, anoche que soñé que jugaba a la Ouija. Normalmente suele ser ahí, tiene que ver con el despertar rápido y dormirte de inmediato. Normalmente es cuando ocurre. Y ahí sí sientes una situación de asfixia, pero no es orgánico. La situación de asfixia o la sensación es por la ansiedad que te da el sueño. Sí, porque bueno, es que escuché un programa de la Ouija. Donde pues obviamente desmienten que de espíritus porque esas cosas no existen. Físicamente es imposible. Físicamente la ciencia lo dice, es imposible. Pero estaba escuchando un programa y desmienten que pues realmente, o sea, la cosa esta del planchet se mueve porque tú mentalmente lo estás moviendo. Físicamente se llama... ¿Kinesis? No, es cuando haces movimientos involuntarios que son tan pequeños. Sí. Bueno, eso es hasta uno mismo lo hace involuntariamente. Ok, bueno, y ya desmenté de eso, entonces me quedé con esa idea, soñé obviamente, pero me despertaba la ansiedad a mí de decir, ¡ah, sí se está moviendo! Sí, claro, así es. Pero, tiene que quedar claro que lo que menciona Javo, básicamente lo que mencionas es algo real, ¿no? En el juego. Y aquí estamos hablando de una situación mental, básicamente mental. El segundo paso es moverte hacia las experiencias placenteras de los sueños. Ok. ¿Sí? El tercero es hacer un final positivo. Tú puedes crear en tu mente las imágenes positivas, claro. Extraer las consecuencias creativas y aplicables, pero ya en la vida real. O sea, que realmente te sirva lo que soñaste. Yo sé que es difícil porque normalmente no nos acordamos cuando despertamos, pero sí está súper comprobado. Digo, yo lo he hecho y muchas personas con las que platico acerca de esto me dicen, oye, yo ya los domino y que esto y que lo, pues ok, qué bien, pero ahora aplícalos a tu vida cotidiana, claro. Ya sea para que aprendas o para que confrontes o para que normalmente suelas moverte hacia una actitud positiva. Pero pues sí se necesita entrenamiento. Sí, por supuesto. Cuarto paso, si no puedes solo, puedes pedir ayuda. Es decir, esto cuando lo tomaron de esta tribu, lo hacían en grupo, es decir, la persona cuando tenía esa inquietud, se levantaba, se reunía con las personas los más grandes de edad del grupo, y entonces analizaban ellos el sueño. Y entonces lo adaptaban a su realidad, que obviamente sabemos que para una tribu sus necesidades pues eran diferentes, eran las más básicas, ¿no? Defenderse, encontrar alimento, las estaciones del año, etcétera, etcétera. Bien, y como el quinto paso es que ya cuando tienes tu interpretación de tu sueño o qué es lo que puedes hacer mejor respecto al sueño, es otra vez te vas hacia el sueño y lo vuelves a reestructurar, por decirlo así. Ese es el método de los 5 pasos. Y hay otras personas que dicen, ¿sabes qué sí podemos hacer? Entrenarnos para soñar. Y ahí es donde en las pesadillas puedes dejar de ser pesadillas. Y esto, ya en los estudios que se hacen, las mismas personas bajan su nivel de ansiedad cuando están con los electrodos, cuando ya confrontan conscientemente, por decirlo así, cuando confrontan ya su pesadilla incluso. Cuando es un sueño lúcido. Por ejemplo, un sueño lúcido o un sueño pesado, porque la pesadilla hay que verlo también desde la manera en que es una parasomnia. Es decir, este tipo de trastornos normalmente son crónicos y comienzan desde la infancia, suelen presentarse en la adolescencia y en algunos adultos suele seguir. Pero vamos a ver cuáles son en específico. Por ejemplo, las parasomnias al despertar. Espera, vamos a corte de una vez y para entrar de lleno a este tema, ¿no? Vamos a un corte rápido y seguimos hablando de eso. Muy bien. Acá en Cabo Ortega Locutor se quedan. Unas son al despertar y otras tienen que ver dentro del sueño REM, el sueño profundo, que ya lo desmenuzamos en la primera y en la segunda parte. Entonces, no somos mala onda, lo que pasa es que por el tiempo pues estamos enfocándonos al contenido de hoy. Pero chequen los videos del primero y la segunda parte, ahí está bien definido el sueño REM. Y todo, incluso la cuestión fisiológica y la parte del cerebro que se enciende, cuáles sí, cuáles no, etc. Bien, entonces tenemos el despertar confusional. Esto es muy común, más común de lo que se cree, y el hablar dormidos también es muy común, más de lo que cree la gente. Tengo miedo a eso. Sí, cuidado. A decir algo que no deba decir. ¿Cómo se checa que tú tengas ya sea despertar confusional, sonambulismo o terrores nocturnos o hablar en el sueño? Básicamente, sí, a eso le pasa mucho a los niños. Y no es que quieran llamar la atención, o sea, sí realmente sí sufren de terrores nocturnos.
Bueno, en la confusión al despertar es confusión, desorientación, sensación de letargo, un bajo nivel de atención, un bajo nivel de respuestas a estímulos de tipo físico, visual, de todo tipo de estímulos, o sea, de los 5 sentidos, por decirlo así. Y esto pasa en niños y jóvenes. O como yo le llamo, todos los días en la mañana. Sí, lo que tiene en particular es que se te pasa rápido. Entonces no. O sea, se te pasa rápido porque las exigencias del día te dicen, o sea, ya Sí. ponte el tiro, pero cuando esto ocurre, digamos, de forma seguida, sí ya se toma como trastorno. Ok. Bien. El sonambulismo, aquí hay mucho de sonambulismo, ¿no? Que si los despiertas, que si no los despiertas. ¿Tú qué crees? ¿Que se van a despertarlos? Pues despiértalo ya, pues está dormido. Sí, ya se ha demostrado que los despiertes tranquilamente o los despiertos con ¿qué onda? No, tranquilo, no. O sea, en vez de que. No, pues no, o sea, ahí no, ni aunque te, o sea, no. Imagínate, se te hace. Sí, no, está cañón. Pero sí hay que tomar en cuenta que no están despiertos aunque tengan los ojos abiertos. Sí, no están soñando, literalmente. Ajá. Nada más que a lo mejor una parte de su cerebro buscó que se moviera, que se desplazara por el universo. Así es, pero esto no tiene nada que ver con el trastorno del sueño profundo REM. Ese es otro, ahorita también lo vamos a describir para que se sepa diferenciar uno de otra. Bien, el sonambulismo, básicamente se cuida que la persona no se dañe. Si tú te das cuenta que la persona con la que convives padece de este tipo de trastorno, aquí normalmente se regresan por donde mismo. Pero que no te sorprenda que sirvan una taza de agua aunque no le echen agua, que crean que prenden la televisión. O sea, lo curioso aquí, que la parte que es donde dices tú, a ver, entonces estamos hablando de ciencia o no. Son personas que algunos con los ojos abiertos, otros con los ojos cerrados, pero no chocan con las paredes, le dan la vuelta a los muebles, hacen lo que normalmente hacen en el día y se regresan. ¿Sí? Igual los puedes despertar o tranquilamente tomarlos de los hombros, llevártelos a dormir. Llevártelos a dormir. Ay, que se quede. Bien, terrores nocturnos. Esto de los niños, trátenlos porque en el día andan muy desmejorados, o sea, en cuestión de atención. ¿Por qué? Porque su sueño no es reparador. Y son niños que normalmente tienen temor a irse a la cama, obviamente. Sí, muchos niños te van a decir, es que quiero ver la tele, es que esto y lo otro. Pero ya cuando te empiezan a hablar de imágenes, de situaciones en su cuarto, así, pues puede que sea un terror nocturno. Se lleva al médico y se hace un diagnóstico completo para identificar que sea eso y no sea otro tipo de trauma. Ok, bien. Está la parasomnia asociada al sueño REM. Aquí básicamente el trastorno del sueño REM es cuando hay una parte del cerebro que no se desconecta. Entonces motrizmente tú empiezas a vivir el sueño. ¿Sí? O sea, ahí te das tu patadas con la pared, puedes golpear a la persona con la que duermes. Ahí sí nada más hay que preparar el sitio y ahí sí se recomiendan medicamentos. Sí, claro. No vamos a decir cuál, ¿por qué? Porque no es diagnóstico aquí. No, y aparte que son medicamentos fuertes. Sí, son de los fuertes, son de los power, ¿no? Pero sí, esto se da a las personas mayores de 50. Esto sí hay que decirlo. Está el otro que es parálisis del sueño. Esta es de las más pesadas, que se te sube el muerto. Bueno, así se le conoce. Sí, pero no existe tal cosa. No, claro que no, pero o sea, la parálisis sí es. Sí, no, se siente bien gacho. Pero no es pero que no es el cuerpo sufra de una parálisis como cuando tienes un golpe cerebral. No, ni cuando te acalambras, o sea, tú te quieres despertar estás como que en medio, ¿no? angustia, estás como en medio. Porque luego puedes hasta abrir ojos y... Sí. ¿No te pasa? No, sí. Gritas Sí, a todos les ha pasado. A mi mamá le pasaba a cada rato y te juro que a mí me daba un miedo. Se alcanza a oír, porque gritaba así, pero hace cuenta que estaban... Pero no sale el grito. No, se oye bien gacho. ¿Por qué? Da mucho miedo. Porque tú ya estás consciente de que estás en una situación muy angustiante, te hace presa la angustia, tú ya quieres moverte, pero el cerebro todavía no termina de conectar esa parte motriz. ¿Sí? Entonces por lo mismo tú quieres hablar, quieres gritar, no más. Y así, ok, se paraliza. Y siempre va, casi siempre, no siempre, pero casi siempre va acompañado de una alucinación, que ahí es donde viene el condenado muerto. Ajá. ¿Sí? Y bien,
Y puede ser porque estés muy, muy cansado, realmente. O sea, tu cerebro por eso se está letargando y está tardando en despertar. Ese tipo de sueños pesados es cuando viviste un día muy completo, pero, o sea, lleno de situaciones estresantes. O que no sean situaciones estresantes, pero tú estás dentro de un lapso de tiempo donde vives un evento, no sé, de una semana, y todos los días hay estrés, todos los días. O que te duermes muy cansado, demasiado cansado, que no te ni siquiera una pestañita a mediodía, que eso es muy recomendable. Háganlo, es delicioso. Ah, sí. Y las pesadillas, pues que ocurren en la fase REM, ¿sí? Normalmente esto se da pues desde la infancia, es más, mayormente en la infancia, y cuando es de adulto es cuando se recomienda tomar su contenido, examinarlo, para entonces sí, en un proceso de terapia, confrontar tus mayores temores. Eso no lo hace cualquier psicólogo, yo no lo manejo. Un especialista. Tiene que ser un especialista, así es. Y normalmente ocurre cuando te despiertas de pronto, como decíamos, y te vuelves a dormir de inmediato, ¿no? Hay veces que pues no, prefieres mejor levantarte, prender la luz porque no quieres volver a vivir el sueño. Porque sí te pasa, o sea, te despiertas de, ay, ¿qué fue soñé? Y luego te quieres volver, o sea, bueno, te duermes luego, y a veces hasta se hila el sueño, o sea, se conecta, como cuando la conectas, ¿no? Y dices, ay, ¿qué hubo? Pero si me acabo de dormir. El proceso de interpretación, ¿cómo vamos, mi Javo? Para ya cerrar aquí el tema. Nos quedan 5 o 6 minutos, así que podemos irnos con la estrellita de Mario Bros. Bien, Passant y Sadra, que son dos autores que en el 2004, es reciente, el 2004 dicen, para el proceso de interpretación de sueños hay dos pasos básicos. Una descripción detallada del contenido manifiesto. Ojo, hay dos tipos de contenido. Uno que es la imagen tal cual, que soñó un caballo, es el caballo. Y lo otro que es el contenido, que es lo que tú vas a... lo que se le va a sacar el significado. Que tiene que ver con todo el sueño, que tú examines todo el sueño, que tú recuerdes si viviste algún tipo de emoción en el sueño, ¿sí? Y que incluso tú puedas verbalizar qué significó para ti el sueño. Se hace una asociación de ideas, por ejemplo, lo que se le llama asociación libre, que es una lluvia de asociaciones, sobre todo sin censura. Por eso estás pues en privado con tu terapeuta para que tú puedas desplayarte, ¿ok? El otro que también es la segunda parte, que es la generación de asociaciones, como vamos. La primera es descripción detallada del contenido manifiesto, la segunda es la generación de asociaciones, como dijimos, la libre, y la amplificación de contenido, que es cuando tú empiezas a charlar y empiezas a hilar ciertas situaciones que tú traes con el sueño, y ese ya es el proceso terapéutico, ¿sí? Eso ya es más racional. Por último, tú puedes generar preguntas tú mismo al terapeuta, o el terapeuta que te genere preguntas a ti, y es como se va haciendo esa interpretación. Ok, la interpretación de los sueños en la cognitivo-conductual, esto pues ya lo dijimos, lo acabamos de decir, que es cuando tú mismo dices, pues yo sé que no vine por la cuestión de mis sueños, pero en el proceso de terapia he tenido estos sueños recurrentes, ¿sí? Entonces la mente no es una cuestión de magia, no, es que la mente está diciendo esto en específico, este contenido, o esto que está pasando de tu vida, te lo voy a poner en tus imágenes mentales cuando duermas, para que recuerdes lo que realmente es importante y dejes de darle vuelta a eso. Sí. A veces vas nada más porque sueñas con una persona tóxica y terminas haciendo terapia un año. Ay, ya había pasado por... Ya lo había olvidado, pero... Sí, no, sí. Cabrón, ya, tranquilo. Pues no, y es más, y siempre los decimos aquí, terapia es canasta básica, vaya, de verdad uno se siente increíble. Y por último tenemos una técnica se llama recolección de sueños, pero básicamente es que tú te entrenes. Si puedes, si quieres, si tienes tiempo todos los días. ¿Cómo se hace? El primero, antes de que tú te duermas, tú en tu vigilia tienes que sugestionarte. Sí, sugestionarte. En que vas a recordar soñar con algo. Que vas a soñar con algo. Ok, y que vas a recordar. Un tema en específico o que vas a recordar. Todavía no me sale. Ya lo dijimos, sí es difícil. Y sobre todo si te duermes muy cansado, muy estresado o con una preocupación, pues sí, obviamente va a ser difícil. Pero si tú logras hacer un ejercicio de relajación, hay ejercicios específicos de relajación que tienen que ver con lo que es situaciones de ansiedad. También la cuestión psicológica terapéutica. Hay como 5 diferentes técnicas para que tú concilies un sueño. Sí, porque entonces, mira, esta Natalie Portman ya. O sea, ya, me falta Ina, me falta Emma Watson, no es cierto. Manipular ahí el sueño. El sueño. Segundo paso, despertar. Ya cuando tú despiertas,
ya con el tiempo, y créeme que no pasa de una semana para que lo logres, Ujú. te quedas con los ojos cerrados y sigues con tus últimas imágenes mentales. Ok, Y de ahí te vas con la anterior, y la anterior, y la anterior, y sí resulta. ok. Y obviamente vas a tener tu librito de registros. Si tú te levantas, normalmente pues muchos nos levantamos pues directo al baño, ¿no? Tomar agua o algo. Ujú. Pero bueno, podemos hacer esta de tenerlo a un lado, allí en la mesita, hacer tu apunte Ujú. y poco a poco te vas a ir entrenando. O incluso díganle a la persona con la que están durmiendo, ay, acabo de soñar esto. A ver si se acuerda. ¿Para qué sirve esto? Nos ayuda a enfrentar la ansiedad, ¿sí? Hacer automático un proceso de, no es autoayuda, es de como de prepararte para el día. De autoscopía. Sí, también se enfrentan situaciones que aparecen en el sueño manifiesto o peligrosas. Puede que lleguen a ser pesadillas, puede que solamente sean temas de peligro, que no necesariamente se sientan como pesadillas. Y bueno, el sueño Senoid, sí estaba bien, era en Australia. Ujú. Y esto es lo que acabamos de hablar. Todo ese proceso que hicimos de los 5 pasos, que es rápidamente, que es confrontar y vencer los peligros, moverte hacia las experiencias placenteras del sueño, hacer un final positivo tú mismo y atraer esas consecuencias, las buenas consecuencias a tu vida cotidiana. Pedir ayuda si es que no puedo hacerlo solo. Y ya despierto, ya despierto en la interpretación de este sueño, volverlo a trasladar al sueño. Y eso sería en este caso, a grandes rasgos, las interpretaciones del sueño dentro de la terapia y las diferentes trastornos del sueño. A manera de favor personal, si ustedes quieren que ese programa vuelva a durar una hora, comuníquense al cual es el teléfono aquí. 44 41, 44 40 y 444 165 12 o 15. Los dos. 12 o 15, eso quise decir. O sea, 444 165 12 o 15. Marquen y digan que quieren que dure ese programa tanto. Alejandro, Mis datos. tus datos, por favor. Mis datos, porfa. Por ahí apúntenlos, 44 43 09 11 84. SIC, Face, SIC, Alejandro Marentes. Así las cosas. Qué bonito. Bueno, agradezco a Gustavo Izquierdo del otro lado de la mesa y a toda esa gente que nos vio en Facebook. No manches. Increíble, y a toda la gente que nos ve también en YouTube en Javor Ortega Locutor. Gracias, soy Javor Ortega, muchas gracias. Y hasta la próxima.